La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Rebeca Morla, ella es analista político. Rebeca, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Rebeca, se esperaba que este debate de anoche sea un evento súper importante en el tema político electoral en las últimas 3 décadas, sobre todo recordaba porque vi un video justamente el fin de semana sobre el último debate entre candidatos a la segunda vuelta presidencial en el Ecuador, que fue en 1984. Era León Febres Cordero y Rodrigo Borja. ¿Y por qué me refiero justamente a este debate? Porque era el último que habíamos visto o que se había visto en la televisión ecuatoriana y que además fue súper impactante. Veía las imágenes antiguas de aquel entonces, fue muy impactante y además fue un debate que cambió la tendencia electoral de aquel entonces, ¿no? Iba primero Rodrigo Borja en la primera vuelta y lo cambió todo, y de repente todo fue luego del debate a favor de León Febres Cordero, que llegó a la presidencia en aquel entonces. Ahora, viendo el debate de ayer, ¿le parece que ese debate pudo definir el voto del próximo 11 de abril o no? Bueno, Gisela, es una pregunta bastante interesante que haces, porque justamente las expectativas de lo que íbamos a ver anoche estaban bien altas, ¿no? Justamente por esto de que en tantos años no hemos tenido un encuentro de esta magnitud, porque esto es resultado de una reforma a la ley, más no a algo que, a un cambio o algo que es parte de nuestra cultura política. Y eso es importante mencionarlo porque lo que vimos anoche es esencial para el ejercicio de la democracia, y ojalá que lo veamos más seguido, no solo los debates organizados por el Consejo Nacional Electoral, sino también por actores de la sociedad civil, por las universidades, porque es importante y necesitamos entender que en democracia las distintas visiones y posturas pueden convivir en paz, que debatir no es malo, al contrario, nos fortalece. Ahora sí, y tomando justamente el ejemplo histórico que tenemos pues de Borja y de León Febres Cordero, vimos ciertas cosas que ya se están comparando, ¿no? Por ejemplo, la famosa frase del debate de León Febres Cordero, cuando decía, míreme a los ojos, doctor Borja, y ahora en este debate pues vemos el Andrés, no mientas otra vez. Eso por el lado del candidato Lasso, vemos un cambio en su estrategia que ahora también se ve en su persona y en cómo se expresa, ¿no? Lo vimos bastante directo, agresivo, a recordarle a Andrés Arauz que no se puede desmarcar del correísmo, que él se origina su candidatura de ahí, y que a pesar de que vemos los intentos de desmarcarse de la figura de Rafael Correa, anoche Guillermo Lasso, su principal objetivo fue recordarle a los ecuatorianos quién es Andrés Arauz, de dónde viene y cómo él como candidato se diferencia de eso. Uh-huh. Ahora, la discusión acerca si la frase de Andrés, no mientas otra vez, va a generarle resultados en cuanto a votos, pues ese es otro análisis que se verá ahora en estas semanas. Por el lado de Andrés Arauz, en cambio, lo vimos asimismo al comienzo mucho más agresivo, luego como que le bajó un poco el tono, ¿no? Sin embargo, remarcó pues la etiqueta de banquero, a Guillermo Lasso le repitió en innumerables ocasiones, remarcó también esta línea del supuesto cogobierno, ¿no? Uh-huh. Entre Lasso y Moreno, que es vital en esta conversación, porque justamente, y ese es un objetivo de campaña, como vemos, por el lado de Arauz, ¿no? Remarcar o mejor dicho, proyectar a la gente como que Lasso ha estado de la mano de Moreno en estos últimos 4 años, que vemos cómo se va pues Moreno del poder y toda la deslegitimación total que hay a nivel institucional. Ese fue un tema justamente, Rebeca, que fue reiterativo durante todo el debate, ¿no? El que ambos candidatos intentaran durante las 2 horas de debate desmarcarse del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Por un lado, como decías, Lasso diciéndole a Arauz que es el hijo político de Correa quien puso justamente a Lenín Moreno en el poder, y Arauz por el otro lado insistiendo en que Lasso gobernó, como decías, con Moreno. ¿Lograron su cometido? ¿Alguno de los dos se pudo desmarcar del gobierno de Moreno?
Mira, yo creo que ambos lastimosamente se enfocaron en esta discusión que, recordemos, no es nueva. Ojo, porque todos tenemos claro quién es Andrés Arauz y qué representa, y todos conocemos ya quién es Guillermo Lasso, porque lo hemos visto 12 años intentando llegar a la presidencia. Entonces creo que los candidatos se olvidaron que el objetivo central en esta discusión tenía que ser darle claridad a ese elector indeciso que forma parte casi del 50% del padrón, de todo ese grupo de gente que en esta segunda vuelta se ha quedado sin representación política y que no sabe todavía por qué lado irse. Y creo que ninguno de los dos candidatos logró dar esa claridad al votante indeciso, que, ojo, ese era el objetivo central de esta discusión, porque el que ya está convencido, el voto duro de ambos lados, ese ya no se lo tiene que ganar. Pero sí creo, y por lo que vemos también en redes, que los únicos que están celebrando lo que pasó ayer son los votantes que ya son parte del voto duro, ya sea de Andrés Arauz o de Guillermo Lasso, y no ese indeciso que está buscando claridad y que no la encuentra. Incluso, Rebeca, hay gente que cree que los candidatos en cierta forma desperdiciaron el espacio del debate atacándose mutuamente uno al otro en lugar de plantear esos programas, esos planes que busquen la solución de los problemas que hoy vive el país. Sí, definitivamente se enfocaron ambos en atacarse en lugar de responder las preguntas de la moderadora, que también, y ojo, es imposible hablar de lo que pasó ayer sin reclamar, diría yo, al Consejo Nacional Electoral por no permitirle a los ciudadanos, de hecho, ser parte y presenciar un debate como el que nos esperábamos, un espacio donde de hecho los dos candidatos tuvieran espacio para desarrollar. Estamos pasando un momento tan crítico en nuestro país en todos los sentidos. Tenemos una convergencia de crisis por donde se vea, y en un momento así, los candidatos era la oportunidad que tenían ellos para darnos respuestas concretas, para darnos soluciones a las respuestas, a las preguntas que tenemos todos como ecuatorianos, sobre todo los más afectados por esta pandemia, y eso no lo vimos ayer. Es decir, el formato implementado por el Consejo Nacional Electoral para este debate no facilitó el flujo de los candidatos, con preguntas tal vez muy largas, decían algunos, otros decían contenían demasiados temas a la vez como para que puedan contestar en un minuto o a veces en 30 segundos. Me tomé el tiempo para ver cuánto se demoraba en enunciar la pregunta. Era entre un minuto y medio y 2 minutos solo de preguntas. Metieron entre 4 y 5 temas en una sola pregunta. O sea, es más, en un segmento vimos que preguntó sobre movilidad humana y sobre el Yasuní en una sola pregunta. Entonces, eso se mezclaban muchos temas, ¿no? Definitivamente no nos ayudó en absoluto, y los candidatos tampoco usaron sus espacios para responder eso, sino más bien para atacarse el uno al otro. Además, el formato con estos videos que empezaron con 15 minutos, la gente esperando, porque la gente lo que quería ver era a los dos candidatos conversando, opinando, dando sus planes de trabajo, y la verdad es que 15 minutos perdidos al principio con notas que parecían institucionales, ¿no? Y eso creo que también fue un problema que, bueno, como tú dices, aquí lo que gana también es la democracia, porque sí era necesario un debate. Ojalá y en las próximas elecciones vayamos mejorando esa técnica para hacer debates en el Ecuador, ¿no? Hay algo que me preocupa a mí, y es el tema que si la gestión de la pandemia, la crisis económica son temas urgentes para el país, es lo que hoy todos los ecuatorianos nos estamos preocupando. No tenemos empleo, si me voy a contagiar o no me voy a contagiar, si me van a votar el día de mañana. ¿Por qué ningún candidato habló sobre cómo vamos a superar esos problemas? Es una gran pregunta que creo que nos la hacemos todos, y como te digo, ese fue el inconveniente que creo yo que tuvieron ambos candidatos ayer. Se perdieron de cuál era el objetivo central, que era, de hecho, dar estas respuestas para que los candidatos indecisos sepan por dónde ir, decidan en quién confiar. Recordemos que al final del día el voto es un depósito de confianza del ciudadano al político, así que creo que ambos candidatos desaprovecharon esta oportunidad. He leído mucho en redes también, por ejemplo, que dicen, no, pero es que al pueblo lo que le gusta es la polémica, es el ataque, es la pelea, está bien, esa era parte de la estrategia, pero no, señores, yo de hecho invito a toda la ciudadanía
a pensar que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos y es ser parte de los procesos políticos, ser parte de la discusión, ser parte del debate. De hecho, somos nosotros los que le tenemos que exigir a los políticos que tienen que debatir, que tienen que darnos por propuestas concretas y salir de ese populismo que nos ha hecho tanto daño. Entonces, en ese sentido, yo sí invito a la ciudadanía a exigirles las respuestas a los candidatos que no nos las dieron anoche y que seguimos esperando porque la situación es muy grave y porque lo que tenemos en juego en estas elecciones también lo es. Entonces, no hay ningún candidato ganador en el debate, parecería. No, te diría y que comparto la opinión de varios analistas que he leído que dicen que el que ganó ayer fue el voto nulo. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el indeciso anoche se quedó más confundido, más decepcionado, sobre todo al ver un nivel tan bajo de discusión sobre los temas que de hecho necesitamos estar conversando y más bien que se desperdiciaron atacándose el uno al otro por razones que ni siquiera nos competen. Eso es lamentable, pero bueno, a nosotros como ciudadanos nos corresponde exigir más. Y también leía que decían que lo que se puede concluir también de este debate, según los analistas, es que el 11 de abril vamos a ir los ecuatorianos a elegir entre el correísmo y el anticorreísmo. Eso es lo único que estamos seguros. ¿Tú crees que es así? Sabes que sí y no, porque yo sí creo que hay una lección muy importante que nos dio la primera vuelta y es que no todo el electorado se siente representado en esta fracción de correísmo, anticorreísmo. Lo que sí pudimos darnos cuenta es que si bien gran parte del electorado no está de acuerdo con el modelo del correísmo, tampoco se sienten identificados con el candidato Lasso y más bien están buscando caras nuevas que de hecho le den representación a temas que hasta el día de hoy no vemos en la palestra política. Y eso es lo más valioso porque quiere decir que de aquí en adelante vamos a ver cómo estos nuevos liderazgos, estas nuevas caras que sí vienen a representar lo nuevo, porque ojo, hay que destacar también que Andrés Arauz está tratando de sumarse a este discurso de capacidad y de lo nuevo, ¿no? Él terminó anoche diciendo que él viene a representar la nueva generación de la política, sin embargo, y hay que preguntarle, pues, ¿cómo va a ser la nueva generación del correísmo para no cometer los errores del pasado? Entonces, por eso creo que lo más importante también de este debate es que hemos visto alta participación de la ciudadanía. En redes sociales se han pronunciado, están opinando, están compartiendo y eso es muy positivo porque quiere decir que la gente se está involucrando y que estamos todos tratando de tomar la mejor decisión para nuestro país el 11 de febrero. Estamos creciendo en una cultura política en el país. Qué bueno, eso es una buena noticia. Yo te agradezco mucho por tu inmenso aporte. Gracias, Rebeca. Gracias por la invitación, un gusto y un saludo a todos los radioyentes. Muchísimas gracias, agradecemos a Rebeca Morla, analista político. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.